Muy bien, buenas noches tengan todos y todas. La clase de hoy es pruebas del entorno de desarrollo. Bien, cuando hablamos de entornos tenemos cuatro tipos de entornos. Tenemos el entorno de desarrollo, que es el que hemos configurado. En este entorno es el que utilizan los programadores cuando están desarrollando, modificando la aplicación web, cuando están añadiendo nuevas características y cuando van a corregir errores. Un entorno de prueba es el que se utiliza para ejecutar las pruebas unitarias, ¿sí? Las pruebas unitarias de funcionalidad, de rendimiento, de estrés, para ver cómo se comporta la aplicación. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Bueno, en el ambiente de desarrollo nos interesa que los logs y la mayor información posible acerca de los errores para poder depurar adecuadamente la aplicación. Un entorno intermedio es un entorno que utiliza el cliente para probar la aplicación e informar sobre los errores que ha encontrado mediante el uso que va haciendo de la misma. También sirve para que los clientes identifiquen las mejoras y aquellas características que les hacen falta a la aplicación. Y finalmente tenemos el entorno de producción, que es donde se ejecuta la aplicación para los usuarios finales. En el entorno de producción tenemos que hacer un hardening de las aplicaciones, y entiéndase como hardening el parcharlas para dejarlas bien seguras y que no vayamos a tener problemas de vulnerabilidad que puedan explotar los usuarios malintencionados. A este momento hay alguna consulta, algo que no se comprenda. Excelente. Bueno, ¿cómo podemos hacer para probar que tenemos nuestro entorno de desarrollo listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un archivito PHP. Para ello, vamos a poner las etiquetas donde escribimos el código PHP y vamos a hacer uso de una función llamada PHP info. Le vamos a hacer un echo PHP info. Vamos a guardar nuestro archivito en el servidor. Y le vamos a poner el nombre de info PHP. Le damos guardar. Ya tengo levantado el WAMP. Así que ahora puedo hacer lo siguiente. Localhost pleca info.php. Si todo está correcto, yo debería de ver la información de la instalación de PHP, los módulos que tiene cargados, información de sus variables. Veamos si es correcto. ¿Ok? Entonces observen que esta función que dice PHP info me devuelve
la información general de la configuración que tiene nuestro PHP. Si yo comento acá esta función, yo voy a ver una página en blanco. ¿Ok? Entonces acá tenemos algunas variables de configuración. Por ejemplo, nos dice qué versión de PHP es la que tenemos instalada. Y acá comienza a describirnos los módulos que están cargados en nuestro PHP. De momento no vamos a entrar en mayor detalle en cada uno de ellos. Sin embargo, les quiero mencionar los principales, aquellos que vamos a hacer uso de ellos. Vamos a hacer uso del core, ya que es el motor de PHP. Si recuerdan, el motor se llama Zen, que es el encargado de interpretar el código PHP que nosotros escribimos. Tenemos acá el módulo curl, que nos permite crear sockets para las conexiones y manejar los protocolos HTTP, entre otros. También es muy importante la librería GD cuando vamos a trabajar con gráficos, cuando vamos a trabajar con imágenes. La librería JSON, que nos permite crear objetos JavaScript y nos permite intercambiar información de una forma muy fácil. Y lo importante ahorita es las librerías de conexión a MySQL. ¿Hay alguna consulta en este momento? ¿Dudas al respecto? Muy bien, entonces, cuando yo les pregunte en el parcial ¿para qué sirve Notice? Vamos a utilizar la mayoría. Se van a dar cuenta que poco a poco las vamos a ir utilizando. De hecho, en unos minutos vamos a ocupar la primera librería, que es de MySQL, para hacer una conexión al servidor y probar que tenemos bien configurado nuestro entorno, que desde el servidor Apache, utilizando PHP, podemos conectarnos a la base de MySQL. Y la librería principal que estamos utilizando son las que vemos acá en el core. La librería principal de core, esa siempre la ocupamos. Pero van a ver que poco a poco la vamos a ir ocupando. Como les repetía, cuando les pregunten el parcial, ¿cuál es la función o de qué manera puedo yo conocer la información acerca de la configuración de PHP? Una solución válida es utilizando la función PHP info, la cual nos devuelve las variables, ¿verdad?, de configuración que tiene Apache y también los módulos que están cargados con sus respectivas variables. ¿Dudas al momento? Muy bien. PHP info es una función que nos permite conocer la configuración global que tiene PHP,
qué valores tienen sus variables y qué módulos tenemos cargados. Entonces, cuando yo les pregunte en el parcial, ¿cuál es la función o de qué manera puedo conocer yo la información de nuestro servidor? La información que tiene, la información que corresponde al PHP que tenemos instalado en nuestro servidor, una respuesta válida es utilizando la función PHP info. ¿Dudas al respecto? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué otras opciones tenemos aparte de estas? Bueno, las otras opciones, sí, dije PHP info. Así, PHP info. Las otras opciones que tenemos es ir, por ejemplo, a el archivo de configuración inicial del, en este caso de PHP, ¿verdad? PHP ini, y comenzar a revisar la configuración de las variables y de los módulos que tenemos configurados, y de esa manera podemos saber cómo se encuentra configurado nuestro PHP. Estábamos viendo acá que la función PHP info nos permite conocer la información de nuestro servidor. Para que vean, nos permite conocer acerca de el manejador que estamos utilizando para servir las páginas PHP en Apache. Nos dice la versión del servidor, nos dice quién es el webmaster, según el archivo de configuración de nuestro Apache. Si nosotros vemos acá, en el comando server admin, en los sitios o en los alias, vamos a encontrar este que dice webmaster@localhost. También nos dice cuál es el puerto de escucha, como es nuestro servidor local, está en el localhost. Y nos dice acá la raíz, ¿verdad? Donde se encuentran los archivos de configuración del Apache y los módulos que se encuentran cargados. Importante es que nos da el path de todos los programas que tenemos configurados. Este path que está acá corresponde a la variable de entorno de Windows, en la cual se escriben dónde está el ejecutable de los programas. Muy bien, me gustaría saber si hay una consulta en este momento. ¿Dudas al respecto?
Bien, ahora que ya vimos que nuestro servidor Apache responde y que ya vimos que podemos ejecutar páginas PHP, lo que nos hace falta corroborar es si desde nuestro servidor Apache, utilizando páginas PHP, podemos conectarnos al servidor MySQL. Para ello vamos a hacer uso de los siguientes comandos. Voy a crear una variable llamada conexión, la cual va a ser una nueva instancia Muy bien. El objetivo de esta clase es que probemos nuestro entorno de desarrollo. Nuestro entorno de desarrollo está formado por el servidor Apache, PHP y el servidor MySQL. Ya probamos que nuestro servidor Apache funciona cuando nosotros ingresamos a localhost y nos da la página de inicio de nuestro servidor. Hemos corroborado que nuestro servidor Apache interpreta correctamente PHP a través del comando php info. Ahora lo que nos hace falta verificar es si utilizando PHP podemos conectarnos a nuestro servidor MySQL. Entonces, para conectarnos a nuestro servidor MySQL, vamos a escribir el siguiente código. Vamos a utilizar acá la clase MySQLi. Ok, y acá le vamos a poner el nombre del host, aquí viene host, luego user, luego password y luego acá base de datos. ¿Ok? Es una buena práctica que estas variables de configuración se encuentren en un archivo externo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un archivito externo. Siempre de tipo PHP. Lo voy a guardar en el servidor. Y le vamos a poner conf.php. Bueno, le vamos a poner info.conf. De la página info, la configuración. Ok. Y acá voy a definir una variable de tipo array asociativo llamada configuración. Bueno, config, le vamos a poner config y le voy a poner acá host y va a ser igual a localhost. Acá vamos a poner la IP o el nombre del servidor donde está alojado el servidor, el servicio de MySQL.
Luego dijimos user y le voy a poner root. Este es el usuario utilizado para conectarme al servidor. Acá vamos a poner password. PWD. Recuerden que el usuario root no tiene password ahorita. Lo podemos ver acá. Yo le doy enter y ahí ya ingresé al servidor con el usuario root. Y luego acá le vamos a decir el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. La cual puede ser la base de datos test. Ok, entonces este de acá es contraseña del usuario que se conecta a la base de datos. Y este de acá es base de datos a la que nos conectamos. Guardamos y ahora vamos a include ons una vez el archivo llamado info.conf.php. Lo que hemos hecho hasta este momento es definir las variables con las que nos vamos a conectar a nuestro servidor MySQL. Y la instrucción include ons lo que nos hace es nos permite hacer que el código PHP que se encuentra en otro archivo, hacerlo parte del archivo actual. Ahora vamos a llamar acá de la siguiente manera. Host user password base de datos. Le vamos a hacer: hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Vamos a hacer acá un if, una condición. Y vamos a preguntar si nos dio un número de error, R de error y N de número, ¿sí? Entonces vamos a imprimir el error de conexión.
Vamos a guardar. Y vamos a actualizar. Observen acá. Esto que hemos hecho acá está bien porque nos permite determinar dónde se encuentra el error. Y recuerden que en el ambiente de desarrollo es muy importante toda la información relacionada al programa que creamos, sobre todo cuando se dan los errores para poderlos corregir. Acá dice que hay un índice no definido. El índice es BD en la línea 6 del archivo info.php. Ok, línea 6, acá está el índice que dice BD. Y si se fijan acá en nuestro archivo de infoconf, definimos que el índice se llama base. Entonces escribimos base, le damos guardar y actualizamos. No nos dio ningún error, por lo tanto tenemos conexión. Ahora, ¿cómo podemos corroborar que sí tenemos conexión? Bueno, ejecutemos un comando SQL. El comando SQL que voy a ejecutar, por ejemplo, es show database. Voy a definir una variable SQL y voy a escribir el comando show database. Show database. Muy bien, ¿se escucha mejor? Ahora vamos a ejecutar esta consulta. La consulta la vamos a ejecutar de la siguiente manera. Vamos a poner un if. Vamos a ir por partes. Para ejecutar una consulta lo hacemos de la siguiente manera. Conexión. Query. Y ponemos la sentencia SQL que vamos a recibir. Ahora, esta función query tiene unas constantes, las cuales nos dice si vamos a recibir resultados o no. Necesitamos MySQL y query. Muy bien. Como vamos a recibir resultados, ¿verdad? Necesitamos escribir MySQL y no es ese. Acá. Use result. Por ejemplo, ¿cuándo debemos de utilizar nosotros MySQL store result? Cuando vamos a recibir una gran cantidad de información. Cuando vamos a recuperar una gran cantidad de información. Pero cuando vamos a recibir poca información, utilicemos MySQL use result. Y si no vamos a recibir ninguna información, por ejemplo acá, que es un comando DLL, dice crear la tabla temporal MyCity. Entonces no necesitamos poner una constante, porque no nos va a devolver resultados. Ponemos la constante cuando nos va a devolver resultados la consulta. En este caso, que es shows database,
y nos devuelve este resultado, vamos a ponerle acá la constante MySQL use result. Ahora bien, esto que hemos hecho acá únicamente nos sirve para ejecutar la consulta, pero esa consulta nos devuelve información que debemos de almacenar en una variable. Entonces le vamos a poner resultado. Resultado va a ser igual a lo que nos devuelva la ejecución de la consulta choose database. Lo vamos a poner dentro de un if por si nos llega a dar error, la aplicación no se nos cae. Ahora, si tenemos resultados, ahora los vamos a imprimir. Entonces vamos a hacer acá un while y vamos a decir la fila va a ser igual a resultado fetch row. Si se fijan, choose database nos va a devolver 15 filas, ¿sí? Pero nos lo devuelve de forma de arreglo, un arreglo multidimensional. Entonces, para poder extraer fila por fila, hacemos uso de un while que dice, mientras haya filas, llenamos la variable fila. Y vamos a imprimir la base de datos de la siguiente manera. Echo base de datos, dos puntos, y le vamos a concatenar fila más el nombre del campo que estamos consultando, que se llama database. Y le vamos a concatenar un salto de línea. Ok, si nosotros hemos hecho correctamente todo, nos debería de listar las bases de datos. Al parecer escribí mal el nombre de la constante, línea 14. En efecto me faltó la I. MySQL I use result. Veamos. Línea 18, non-object. A lo mejor no se llama fetch row.
perdón, el nombre es fetch object. Fetch row no existe. Ok, si se fijan ahora, hemos recuperado la información de todas las bases de datos. Ahora, vamos a poner esto en una función listar bases de datos. Algo muy importante es que cuando nosotros ejecutamos un query a la base de datos, no podemos ejecutar otro query mientras no cerremos el objeto result. Entonces acá tenemos que poner resultado close. Y acá vamos a poner global conexión. Muy bien. Expliquemos el código que hemos hecho. Inicialmente, como ya habíamos definido nuestro objeto conexión, ¿verdad? Lo utilizamos para ejecutar la consulta choose_database. Esta consulta la ejecutamos a través de el método query de el objeto conexión. Le decimos cuál es el SQL que vamos a ejecutar. Y en este caso, como nos devuelve resultados, utilizamos la constante MySQLi useResult. Ahora, para recorrer el array de los resultados, utilizamos una estructura de control while en la cual le decimos que mientras haya resultados, vamos a extraer fila por fila. Una vez extraemos la fila, imprimimos el valor del campo database que tenemos acá. Ahora lo vamos a encapsular dentro de una función. ¿Y por qué lo vamos a encapsular dentro de una función? Para reutilizar este segmento de código varias veces. Entonces, para encapsularlo en una función, ponemos function, nombre de la función, y entre corchetes el código. Ahora, el objeto conexión no existe dentro de esta función. Entonces nos va a dar error si nosotros ejecutamos la función. Si yo ejecuto la función, me da un error porque la variable, el objeto conexión, no existe dentro de esta función. Entonces, como el objeto conexión lo tengo definido arriba, lo voy a mandar a llamar utilizando la palabra global. Y de esta manera el objeto conexión va a ser el que definimos arriba. Y me dio el error porque no hemos guardado. Muy bien. A esto que tenemos acá se llama scope. Scope significa ámbito de la variable. La variable conexión
para que exista dentro del encapsulamiento de la función, tenemos que poner la palabra reservada global. Eso significa que esta variable SQL que está acá solamente existe dentro de esta función, al igual que la variable resultado, al igual que la variable fila. Quiere decir que si yo defino acá, observen, SQL, y le voy a poner create table 1, y le voy a poner acá que va a tener el campo A, que va a ser de tipo varchar con una longitud de 10. Ahora, allí he definido mi variable SQL. La voy a poner aquí arribita. Esta variable SQL que está acá es diferente a la variable SQL definida dentro de la función, porque la función encapsula todo lo que está dentro de ella. Esta variable SQL que está acá no tiene ámbito de ejecución dentro de la función. Significa que esta es una variable SQL y esta es otra variable SQL. Ahora, si yo le pongo acá global SQL, lo que estoy haciendo es utilizando esta variable y estoy definiendo el valor que tiene, ya que el valor inicial es una sentencia create table y el valor que estoy configurando acá es choose database. Muy bien, ¿consultas a este momento? ¿Todo se comprende? Excelente. Entonces, como podemos ver, nuestro entorno de desarrollo está completo. Tenemos una página PHP llamada info.php, la cual es servida por nuestro servidor Apache, la cual a la vez se conecta a nuestro servidor de base de datos MySQL. Solamente para finalizar el ejemplo, vamos acá a listar las bases de datos. Luego vamos a crear una tabla. Esta tabla que vamos a crear va a ser creada en la base de datos test, que es en la que nos estamos conectando. Vamos a crear una tabla llamada 1 que tenga un campo, una columna A, una columna B, que va a ser de tipo begin, y ahora la vamos a ejecutar. Vamos a hacer mejor vamos a cambiar acá este comando. Ahorita lo vamos a cambiar por crear una base de datos, para que veamos que inicialmente tenemos 15 bases de datos. Según nuestra función, vamos a crear una base de datos más, y cuando volvamos a ejecutar la función nos van a aparecer 16 bases de datos. Le vamos a dar acá create database prueba. Y ahora le vamos a poner
connection query SQL y le vamos a poner sí. Bueno, de hecho no necesitamos ponerle el if. Si nos da el error, mejor, porque vemos cómo lo depuramos. Y ahora vamos a poner acá nuevamente el comando listar bases de datos. Ok. Le vamos a poner acá un eco con 2 saltos de línea. Que diga creando base de datos prueba. Ok, lo vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestras sentencias. Le damos a actualizar y tenemos un error en la línea 18. Observen que acá es un punto y coma lo que me hace falta. Acá, punto y coma. Ok, observen que acá teníamos 15 bases de datos, creamos la base de datos prueba y ahora ya nos aparece acá. Si nosotros vamos a nuestro servidor MySQL, en efecto vamos a ver que tenemos la base de datos prueba. Entonces, como nos hemos dado cuenta, tenemos correctamente configurado nuestro servidor MySQL, nuestro servidor Apache, con nuestro intérprete de PHP. ¿Dudas al respecto? Hola, ¿me escuchan? Bien, les quiero comentar que este código lo van a utilizar, pero más adelante, cuando estemos creando las aplicaciones web que vamos a desarrollar en el curso. Ahorita, para esta semana, no vamos a tener ninguna actividad, porque necesito que estudien para el parcial. Vamos a hablar de las indicaciones del parcial en este momento. Pero antes quisiera conocer si hay alguna duda al respecto. Muy bien, vamos a detener entonces en este momento el video